de Sinar, Arioc, rey de Lasar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goyim, que estos hicieron guerra a Bera, rey de Sodoma, y a Birsa, rey de Gomorra, a Sinab, rey de Atma, a Semeber, rey de Seboim, y al rey de Bela, es decir, Zoar. Todos estos se reunieron como aliados en el valle de Sidim, es decir, el mar Salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, pero en el año 13 se rebelaron, y en el año 14 Kedorlaomer y los reyes que estaban con él vinieron y derrotaron a los refaitas en Astarot Carnaim, a los susitas en Am, a los emitas en Sabe-Kitarim y a los oreos en el monte de Seir, hasta el Parán, que está junto al desierto. Entonces volvieron a Enmispat, es decir, Cades, y conquistaron todo el territorio de los amalecitas y también a los amorreos que habitaban en Hasezón Tamar. Y salió el rey de Sodoma con el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Bela, es decir, Zoar, y presentaron batalla contra ellos en el valle de Sidim, esto es, contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goyim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elasar, 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y el rey de Sodoma y el de Gomorra huyeron y cayeron allí, y los demás huyeron a los montes. Entonces tomaron todos los bienes de Sodoma y Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Y tomaron también a Lot, sobrino de Abram, con todas sus posesiones, pues él habitaba en Sodoma, y partieron. Y uno de los que escaparon vino y se lo hizo saber a Abram el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, al amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, y estos eran aliados de Abram. Al oír Abram que su pariente había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres adiestrados nacidos en su casa, 318, y salió en su persecución hasta Dan. Y por la noche, él, con sus siervos, organizó sus fuerzas contra ellos y los derrotó y los persiguió hasta Oba, que está al norte de Damasco. Y recobró todos sus bienes, también a su pariente Lot con sus posesiones, y también a las mujeres y a la gente. ¿Cuántos estaban esperando eso? Inesperado, ¿verdad? Parte del mensaje. Damos la bienvenida, te damos gracias a Dios por poder estar acá. Quiero que abras tu Biblia ahora sí, en Génesis 14. Quería ponerlos a prueba para ver si sabían dónde estábamos. Génesis 14, en la palabra de Dios. Estaremos viendo la primera porción. Voy a hacer un poquito de trampa, me toca hasta el 12, pues voy a ver hasta el 16, porque considero que así el Señor me ha guiado a hacerlo. Quiero que en esta mañana me acompañes y vamos al Padre en oración. Señor, gracias, Señor, por este tiempo que nos regalas de estar aquí. Gracias porque abrimos, Señor, tu libro, tu verdad, tu revelación, y queremos ser fiel a ella, Señor. Queremos escuchar con claridad la voz de tu Espíritu, para poder así, Señor, ser hombres y mujeres dedicados a ti, comprometidos contigo y con tu obra, Señor. Padre, permite que las palabras de mi boca, Señor, y que las meditaciones de mi corazón sean agradables y aceptables delante de tu presencia. Pues se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Una de las preguntas que vamos a estar contestando esta mañana es la siguiente: ¿cómo responder ante la adversidad? Una de las cosas inevitables en la vida es que hay adversidad. A veces estamos saliendo de una adversidad, tal vez nos encontramos en una, o tal vez nos estamos dirigiendo hacia una. Pero la realidad es que todos en alguna etapa de nuestra vida estamos confrontando la adversidad. Y la adversidad no es más que la consecuencia de un mundo que está lleno de pecado, que originó e introdujo el pecado por su propia decisión. La palabra de Dios nos va a dar una enseñanza en esta mañana, un poquito fuera de lo ordinario. Usualmente miramos el pasaje y extraemos la verdad de cada pasaje, pero ahora quiero ver la óptica desde un panorama
bíblico, pero de toda la lectura que acabamos de ver en esta mañana, queremos mirar algunos aspectos prácticos para cómo yo puedo responder frente a la adversidad. ¿Cuántos quieren saber cómo responder? Amén. ¿Alguien le interesa? Vamos a ir a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos introduce varios personajes en el capítulo 14, el versículo número 1. Dice el versículo 1, y aconteció que en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elisar, rey de Elam, y Tidal, rey de Goyim. Estos 4 reyes nos presenta el libro o el texto bíblico. Estos 4 reyes eran conocidos como los reyes de Mesopotamia, que era la parte donde estos estaban aproximadamente, algunos teológicos consideran que estaban como unas 100 millas de donde estaba Abraham y la tierra prometida. Estos reyes paganos eran conocidos por su codicia y por su avaricia. Y estos reyes en el capítulo 14, versículo 1, nos dice el texto que vinieron, versículo número 2, estos hicieron guerra contra 5 reyes o 5 países. Y si tú miras, no quiero meter mucho detalle porque quiero ahorrar tiempo, tú vas a leer el contexto. Entre estos pueblos estaba Sodoma y Gomorra, el cual vamos a conocer mucho más a detalle a continuación. Y estos pueblos que venían del oriente, estos pueblos, Sinar era el lugar donde iniciaron la Torre de Babel. No sé si recuerdan, en el capítulo número 11, esta misma Sinar nos es referenciada en el capítulo 11, versículo número 2. Y aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una tierra llamada Sinar. Entonces los de Sinar era referencia a la tierra donde crearon la Torre de Babel, y en realidad la tierra de Sinar era Babilonia. Era esa tierra pagana, ese movimiento pagano de Dios. Entonces este pueblo, Babilonia y algunos persas, se reunieron y dijeron: vamos a ir a hacerle frente a estos 5 países menores, porque eran 4 contra 5. Uno considera a los 4 están en desventaja contra los 5, sí, ¿verdad? Pues 5 son más que 4, por lo menos así dice la matemática, ¿no? Pero en realidad los que estaban en desventaja no eran los 4, eran los 5, porque los 5 eran menores, eran más pequeños y tenían menos recursos. Entonces estos 4 abusivos reyes paganos se juntaron y hicieron un complot. ¿Y cuál era eso? Que iban a hacerle guerra a estos 5 lugares. Dice el versículo 3, todos estos se reunieron como aliados en el valle de Sidim, es decir, el mar salado. En otras palabras, tuvieron que haber recorrido una gran distancia para llegar a este lado del mar salado, que está cerca del mar muerto, de donde se encontraba Abraham y la tierra prometida. Entonces, ¿qué miramos? Conflicto. ¿Sí? 4 países grandes queriendo ir a conquistar a 5 lugares pequeños. Bueno, la palabra de Dios nos dice, esta es la primera parte en la Biblia que nos presenta una batalla, una guerra. Algo que el cual nosotros conocemos muy bien, y más en el mundo en el cual vivimos hoy. Pero ¿cuál fue la causa que provocó que estos hombres fueran y hicieran este viaje a querer conquistar estas naciones? ¿Qué es lo que motivó a estas naciones de ir a hacer tal cosa? Bueno, el versículo número 4 nos dice que por 12 años habían servido a Kedorlaomer, perdón, no sé cómo pronunciar eso. Pero en el año 13 se rebelaron. Entonces por 12 años estas 5 naciones estaban sujetas al liderazgo de estas 4 naciones paganas. Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque por un tiempo había paz, ¿no? Mientras tú me obedezcas, mientras tú pagues tu mordida, mientras tú me proveas un impuesto, yo te voy a dejar vivir en paz. Sí, y por eso dice el texto que por 12 años estaban en paz. ¿Por qué? Porque la guerra en realidad las guerras se originan por la avaricia del hombre y por el pecado. Porque el hombre siempre quiere más, nunca se conforma.
Y las naciones avariciosas quieren tomar ventaja del hombre pequeño, ¿verdad? Y que dicen, bueno, es posible que si nos juntamos varios, ¿cómo no vamos a derrotar a esto? Entonces aquí miramos este cuadro por primera vez, esta guerra que se juntan estos malos, por decirlo así, contra otros que estaban igual de mal, ¿eh? Pero por decirlo, los pequeños, los menos privilegiados. Y dice en el versículo 4 que después de 12 años sirvieron a estos reyes paganos, pero en el año 13, ¿qué pasó? Se rebelaron y dijeron, basta, hasta aquí llegué, no aguanto más. ¿Sí? Aguantamos mucho, pero hasta tenemos nuestros límites, como dicen dicho, ¿verdad? Todos tenemos nuestro límite. Y llegó el punto donde estos se rebelaron contra estos 4 grandes. Y el versículo número 5 dice, y en el año 14 que Torlomar y los reyes que estaban con él vinieron y derrotaron a los refitas en Astarot, a Carminán, y a los susitas en Am, a los emitas en Sabe y Kiritiram. Dice el texto que estos 4 vinieron y empezaron a arrasar en su camino y en su trayectoria, empezaron a derrotar a todos los pueblos que se les atravesaran. Imagínense, tienen un viaje largo, más de 100 millas. ¿Y qué hacen en el camino? Pues no pierdo tiempo, voy pasando por aquí, te me atravesaste, te quito lo que tengas, porque yo soy grande y poderoso. Y empezaron a saquear los pueblos en su recorrido hacia llegar a su destinario. Dice el texto que estaban derrotando a estos pueblos que son mencionados. Empezaron a hacer una trifulca, por así decirlo, en su destino a querer conquistar a estos 4 países menores. El texto nos dice que después de hacer eso, en el versículo número 7, entonces volvieron en Mispat, es decir, Cades, y conquistaron todo el territorio de los almaceritas y también a los amorreos que habitaban en Sasazón Tamar. ¿A quién conquistaron? ¿Qué dice el texto? ¿A quién qué dice el texto? A todos. ¿Sí? ¿Eran poderosos? Tremendos, ¿verdad? La Biblia no nos dice cuántos eran, ni nos da muchos detalles de cómo lo hicieron, pero lo único que nos dice que lo hicieron. ¿Sí? Que arrasaron con todos. Todo el territorio, llegaron hasta el punto del versículo número 8, dice, y salió el rey de Sodoma con el rey de Gomorra y el rey de Atma, el rey de Sebión y el rey de Belá, es decir, Zoar, y presentaron batalla contra ellos en el valle de Sidem. ¿Qué dijeron los vuelos? Llegaron al punto donde ya están a la puerta para derrotar a los 5 menores. ¿Y qué dijeron los menores? Vamos a hacerle frente, a menos que tenemos que perder, ¿no? Pues ya están aquí, ya no tienen otra. Entonces estos se juntaron y dijeron, vamos a hacerle frente. ¿No te ha pasado eso como que te cansas del abuso? ¿Sí? Y como que ahora sí le voy a dar con todo, ¿no? Como que te saque la casta, te saca el fuá, ¿no? Y ahora sí le voy a dar, ¿no? Pues algo similar pasó aquí. Dijeron, ya basta. Vamos a hacerle frente a estos abusivos. Yo me pasaba con mi hermano mayor. Yo tengo un hermano de 2 años mayor que yo, pero parece que tiene 10 años más que yo. Siempre ha sido grande el muchacho, bien, Dios lo hizo robusto, lo hizo grande y fuerte. A mí Dios me hizo más pequeñito y más débil, ¿no? Entonces cuando era chiquito, él acostumbraba, mi mamá cuenta la historia, que yo no lloraba. Y mi mamá era yo y mi hermano mayor, yo tenía meses, mi hermano tenía 2 años. Nos sentaba atrás y ella iba manejando y dice que un día volteó y miró que mi hermano se estaba tomando mi botella. Entonces ahora se dan cuenta por qué no crecí más, hermanos, ¿eh? Me faltó más alimento. Entonces, yo no lloraba. Y dice mi mamá, oye, pero el niño llora para que yo sepa que te está quitando el biberón. Pero yo no decía nada. Entonces el abusivo me quitaba todo. Era como los de Curacam, ¿no? Y dice, vámonos para acá. Pero porque un día yo dije, hasta basta, ya creciendo, no más grande. Me acuerdo que era medio pasadito conmigo. Entonces unos días dice, ya basta, yo voy a tomar los asuntos en mis propias manos y me iba peor. A veces era bueno, mejor quedarse callado, porque cuando uno le echa de frente le va peor a veces, ¿no? Entonces tengo mis cicatrices porque sentirme valiente. Pero ¿qué pasó? Los valientes se hicieron frente a los pequeños y los pequeños se sintieron fuertes. No más, no voy a permitir el abuso. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Estos
que estaban en contra de Sinar, estos 4 reyes contra los 5, versículos 10 dice, y el valle de Sidam estaba lleno de pozos de asfalto, y el rey de Sodoma y de Gomorra huyeron y se cayeron, y los demás huyeron a los montes. Entonces tomaron todos los bienes de Sodoma y Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. ¿Qué pasó? Salieron huyendo porque no pudieron. Algunos se cayeron. Asvasto era conocido por ¿cómo se llama? En las carreteras hay hoyos grandes. ¿Cómo le llaman esos? Baches. Algunos se cayeron en baches, ¿sí? No pudieron salirse, pero hicieron el intento, ¿no?, de salirse, pero no pudieron lograr el objetivo y perdieron y les quitaron todas sus posesiones. De hecho, la Biblia nos dice que de entre esas personas de los pueblos menores estaba Lot, el sobrino de Abraham. Y de hecho, si tenemos un poquito más de contexto histórico, Abraham le había dicho a Lot que fuera con él, pero Lot dijo, no, yo no me voy contigo, porque miró al norte, pero miró la tierra de Sodoma y Gomorra y la miró muy fértil. Y dijo, no, yo no voy contigo, tío, porque quién sabe cómo te vaya. Muy bien, la tierra fértil, donde miro prosperidad, donde miro que puedo avanzar más. Y él era muy, muy rico. Era tan rico Abraham y Lot que se peleaban entre ellos mismos. Dice versículo 13 de Génesis 13, versículo 7. Nos enseña esto. Y la tierra, dice versículo 5, y también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no podía sostenerlos para que habitaran juntos, porque sus posesiones eran tantas que ya no podían juntarse juntos. ¿Cuántas cosas tenía Lot? Muchas. Era wealthy, muy wealthy. ¿Qué hizo él? Me voy con mis cosas, ahí nos vemos, tío. Yo no creo en ti, Dios te dijo que te iba a bendecir y iba a ser la nación grande, pero quién sabe, estás viejo, ahí nos vemos, ¿verdad? ¿Qué hizo? Se va con los prospectos que tienen potencial. ¿Y qué pasó con Lot? Se halló en una situación adversa. ¿Por qué? Por no confiar en Dios primeramente y por su incredulidad, porque no creía que Dios iba a obrar en Abraham y él decidió irse en contra de su tío. Y ahora se encuentra en una situación adversa. Él entre ellos estaba cuando estaba la tierra de Sodoma y Gomorra siendo hackeada o destruida y robándole todas sus posesiones. El versículo 11 dice, entonces tomaron todos los bienes y todas sus provisiones. Y el versículo 12, también a Lot, sobrino de Abraham, con todas sus posesiones, pues él habitaba en Sodoma, y partieron. Qué cosa, ¿verdad? Miramos varias enseñanzas en esta historia que acabo de relatar. Primero miramos que el mal, hermano, no es causa de Dios. El origen de la guerra es la avaricia del hombre. Dios no entendió, Dios no deseó que ellos se destruyeran entre ellos mismos. De hecho, el corazón de Dios es salvar y preservar a su gente. Pero el mal del hombre y su perversidad y su avaricia ha llevado al hombre a estar en conflicto uno con otro, donde no tienen suficiente, no se sienten abastados y reina el caos en vez de reinar la paz. Pero también miramos en este relato que no toda la guerra es mala, porque claro que había la guerra mala, que eran los que querían robarle las posesiones, pero también miramos la oposición de estos 5 que intentaron batallar o detenerlos, y eso era bueno, porque tenemos que hacerle frente a la injusticia. Amén. Ellos intentaron hacerle frente a la injusticia. Entonces no, un hijo de Dios, me han preguntado mucho, ¿puede un hijo de Dios estar en guerra? Ir a servir a su patria por una causa. Sí, si es por una causa correcta, claro. Si están viniendo a hacerte frente, te vas a quedar callado mientras te roban a tus hijos, a tus posesiones, a tu esposa. Claro, uno va a hacer frente por la libertad. Amén. Claro que es correcto, pero con la causa correcta. Dios no está en contra de la guerra cuando es apropiada y necesaria, pero no con las condiciones o con los deseos que tenían estos que venían de la Babilonia a querer robar y destruir. ¿Hasta aquí estamos bien, iglesia? Ahora quiero llegar a lo bueno.
¿cómo vamos a confrontar cuando tú te encuentres como Lot y tomaste malas decisiones y decidiste irte para allá en vez de irte para acá? Porque somos rebeldes por naturaleza. Amén. Y nos hallamos en una circunstancia adversa, sin haberlo planificado ni pensado. Porque yo me imagino que Lot no se fue a esta parte de la tierra buscando problemas, ¿verdad? Él se fue buscando prosperidad. Dijo, ¿cómo invierto mis bienes para ser más rico todavía? Pero le llegó una triste realidad, que es que la vida trae adversidad. Y que tarde que temprano tenemos que confrontar la adversidad, ya sea que sea por causa nuestra o simplemente por estar en el lugar equivocado en el momento incorrecto. La verdad, la realidad es que va a haber adversidad. Y quiero mostrarte bíblicamente que debemos de tener una postura de preparación frente a la adversidad. Uno de los dichos que yo más escucho creciendo en mi familia era, hay que hacer tal cosa y a ver qué Dios dice. ¿No le pasa a usted eso? Al hispano le fascina esa frase, a ver qué Dios dice. Bueno, tiene alguna verdad, ¿no? Al fin del día Dios va a decidir, ¿no? Dios es soberano y tiene control. Pero al decir a ver qué Dios dice, me estoy yo desligando de cualquier responsabilidad. Y estoy como tirando un dardo al aire y esperando a ver que pase lo mejor. Estoy confiando en la suerte. A ver qué Dios dice. ¿Sí has dicho tú eso anteriormente? Yo lo he dicho. Pero esa actitud de a ver qué Dios dice está realmente revelando que en mi corazón hay una falta de intencionalidad y de sentido de responsabilidad. Y Dios no nos llama a ser pasivos. Dios nos llama a ser equipados y preparados para cualquier etapa de nuestras vidas. Jesús dijo en Juan 16:33, en este mundo tendrás aflicción, pero confiad en mí porque yo he vencido el mundo. Jesús dijo, vas a tener aflicción. Jesús le dijo a Pablo, Pablo le dijo a Timoteo, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Antes de que Timoteo iniciara su ministerio, Pablo le decía, vas a tener que sufrir penalidades. Imagínense, ¿quién se iba a subir a esa barca? Si ya le están diciendo que te estás yendo a la condenación, te va a ir mal, amigo, pues súbete si quieres, ¿no? Por lo menos ya te advertí. Dios te está advirtiendo que va a venir la adversidad. Pero el problema de la adversidad es no si va a venir, es cómo vas a responder cuando te encuentres en un momento de adversidad. Segunda de Crónicas, capítulo número 20. Si quieres acompañarme, yo leo de la versión de las Américas. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo número 1, dice, y aconteció después de esto que los hijos de Moab, los hijos de Amón y aquellos de los meunitas vinieron a pelear contra Josafat. Josafat se encontraba en una situación muy similar con la de Lot. Vinieron contra ellos. ¿Quiénes vinieron contra ellos? Los moabitas, los amoaitas y todo lo que termina en itas. ¿Sí? Vinieron contra él. Entonces yo te pregunto, puedes estar en el mero centro de la voluntad y aún estar en la adversidad. Entonces la adversidad es inevitable, pero mi pregunta es, ¿cómo vamos a responder? En primer lugar, quiero ver algunas características de cómo respondió Abraham ante la adversidad. Quiero que me acompañes en Génesis. Todavía estás en Génesis, ¿verdad? No quites el dedo de ahí, vamos al versículo número 14 y 15. Y al oír a Abraham que sus parientes había sido llevado a cautivo, movilizó a sus hombres adiestrados, nacidos en su casa, 318, y salió en su persecución hasta Dan. Después de que llegó la noticia a Abraham de que su sobrino había sido secuestrado con todas sus posesiones, Abraham nos dice cómo reaccionar ante la adversidad. En primer lugar, nos dice el texto de que Abraham no tenía resentimiento contra su sobrino, de otra manera no hubiera hecho nada por él. Entonces miramos la actitud que debemos de tener hacia las personas, desde que Abraham no guardó resentimiento. Un buen tip que te puedo dar en esta mañana. ¿Por qué? Porque Abraham no había dejado que el rencor o tal vez cualquier
problema con su primo nublara su entendimiento. Pero la Biblia nos dice que cuando llegaron las noticias a Abraham, él supo inmediatamente qué hacer. Escucha lo que dice el texto. Versículo 14. Y cuando le llegaron esas noticias a él, se movilizó a sus hombres adiestrados. Escucha el texto. Nacidos en ¿dónde? Su casa. En la casa de Abraham. 318. ¿Qué hizo Abraham? Abraham entendía que hay que estar preparado. Debo estar preparado. La primera cosa que tú debes saber frente a la adversidad es que tú tienes que estar preparado porque la adversidad vendrá. Dice el texto que Abraham tenía a 318 hombres listos. Ahora, ¿para qué estaban listos si nunca había habido guerra? Porque Abraham comprendía el mal del hombre. Porque él había visto cómo su linaje no era más que pecado y homicidio y rebeldía contra Dios. Y él sabía que este momento iba a llegar. Entonces Abraham en su casa, cuando dice su casa, está hablando de su entorno, de sus posesiones. Era tan rico que él preparó en anticipación a 318 hombres. Amén. ¿Qué visión? Yo me quedo sorprendido. Qué bárbaro, qué hombre con anticipo. Pero la palabra de Dios nos habla de eso en el libro de Proverbios. Que el hombre que mira el fuego venir no hace nada, es necio. Cuando viene el fuego debemos estar listos. ¿Y qué hizo Abraham? No esperó que el momento llegara, estaba listo para la ocasión. Él estaba preparado. ¿De qué forma estaba preparado? Que había adiestrado a 318 hombres para poder ir y movilizarlos listos para la batalla. Ahora yo no te digo, hermano, que vayas a tu casa hoy con tu esposa y digas, ¿sabes qué? Pastor Ricardo dijo que debo estar listo. Voy a entrenar a mis hijos a ser soldados de guerra. Vamos a ponerlos en una estricta dieta militar y en ejercicios militares porque quién sabe. No hay que decir a ver qué Dios dice, hay que estar preparados. No es lo que te estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que tú debes estar preparado para toda ocasión. Porque las adversidades van a venir de todos sabores y de todas circunstancias y a veces de lugares inesperados, de gente inesperada. Pero tú debes de tener un sentido de preparación. ¿Y qué es el primer paso que yo como hijo debo hacer? ¿Qué fue lo que hizo? Vamos a estar jugando entre el capítulo 14, o brincando mejor dicho, entre Génesis 14 y Segunda de Crónicas 20. Porque yo quiero mostrarte de qué forma tú puedes estar preparado frente a la adversidad. Y Josafat, después de que le dijeron, ¿recuerdan a Josafat? Vinieron todos los mitas contra él, ¿sí? ¿Qué hizo? Y Josafat tuvo miedo. ¿Tuvo qué? Hermano, no tengas miedo, Dios está contigo. Eso no quita el miedo. No seamos hiper espirituales, hermanos, ¿eh? El miedo es natural, pero el miedo no debe dominarme. Pero yo tengo sentir, yo tengo sentimientos. No oprimas tu sentimiento. Confróntalo bíblicamente. Sí, el miedo es natural porque te dice que eres humano y que tienes limitaciones. Pero ¿qué haces cuando el miedo viene contra ti? ¿Qué hizo Josafat? Dice el texto en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Y Josafat tuvo miedo y se puso a buscar al Señor. ¿Qué hizo Josafat? Se puso a buscar al Señor y proclamó ayuno en toda Judá. ¿De qué forma puedes estar preparado? De la mejor forma espiritualmente. ¿Tú estás preparado espiritualmente para una tormenta en tu vida? Yo te pregunto. ¿Tú estás hoy equipado para una noticia que pueda derribar tu mundo tal como lo conoces? Yo tampoco. Pero la palabra de Dios dice que debemos de estar listos. Porque Abraham estaba preparado. ¿Y cómo puedo prepararme? Yendo al Dios que tiene las respuestas? Al Dios que sabe ganar toda pelea. Al Dios que tiene la capacidad de vencer a cualquier reino y cualquier gigante que tú puedas confrontar. Ve a Él. Y pídele su guianza. Porque yo sé que Josafat sintió miedo porque miró el gigante. Pero cuando oró dejó de mirar al gigante y miró a Dios. ¿Sabes lo hermoso de esto? Que cuando tú te preparas espiritualmente, tú no miras al gigante, tú miras a tu Dios. Amén. Sí, cuando vino el gigante Goliat contra David,
David sí, tal vez pudo haber sentido intimidado, pero el temor no lo naturalizó y no lo congeló, no encuentro mejor palabra. No lo controló. ¿Sabes por qué? Porque David no miraba al gigante, el tamaño de su gigante. David miraba el tamaño de su Dios. Y cuando tú miras a tu Dios y no miras al gigante, todo es posible, porque en Cristo todo podremos vencer. Amén. Entonces la primera cosa que tú y yo podemos hacer frente a la adversidad es estar listo. Es que estamos en una carrera que va a llover y debemos estar preparados. ¿De qué forma se preparó Abraham? ¿Qué otra cosa hizo Abraham? Es que Abraham planificó para lo inesperado. Quiero que digas conmigo, Abraham planificó para lo inesperado. ¿Sabes que cuando tú planificas, yo cada mes me siento con mi esposa y planificamos nuestras finanzas? ¿Sabes que aquí esto y esto? Pero hay cosas que a veces no pusimos en el presupuesto. ¿Te ha pasado así? Cosas que salieron inesperadas. Ay, esto no lo estaba esperando. Les cuento una historia chistosa. Esta semana le compartí a mi hermano Héctor. Esta semana manejamos el lunes y martes a una conferencia de plantación de iglesia y estuvimos allá por 2 días y el martes en la noche veníamos de vuelta, fueron 2 días completos de conferencia, veníamos de vuelta y en el camino el carro empezó a fallar. Y dije, bueno Señor, el carro está relativamente nuevo. Yo me preocupé porque yo soy el esposo y mi esposa yo no la quería preocupar. Me dije, todo está bien, todo, no te preocupes, ¿no? El hombre... No te preocupes, mi amor, vamos a llegar a casa, confía en el Señor. Pero yo empecé a preocuparme, porque empecé a pensar, yo no estaba preparado para esto. Yo no estaba preparado para lo inesperado. ¿Qué tal si llega un momento donde no tengo la manera de proveer un vehículo? Mi esposa tiene que irse a trabajar. ¿Cómo voy a responder contra tal adversidad? Pero Dios me recordó la hermosa historia de Josafat, que aunque yo sentí miedo, yo supe a quién ir. Yo supe en quién esperar. Amén. ¿Qué es el Señor? La historia corta, la historia es larga, pero se la voy a cortar. Llegamos a casa. Gloria a Dios, pues si no, no estuviera aquí. Y Dios hizo algo hermoso, porque yo en mi temor dije, bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Y Dios proveyó en su gracia y su misericordia un vínculo y una manera de resolver, no nomás la provisión de un vehículo, sino Dios trabajó conmigo. Y me habló a mí, que yo debo dar lugar a lo inesperado. Que yo debo planificar y estar listo porque no siempre las cosas van a ir como tú las planificaste. Que van a llegar momentos donde va a ser como una curva, como una curveball, la pelota de derecha, ¿no? Pero la curva es que te engaña porque no estabas preparado para ello. Y Abraham nos enseña la característica de un hombre que aunque nunca había habido una batalla, él planificó para lo inesperado y él estaba listo. Él estaba útil y tenía los recursos en ese momento para poder movilizarse y actuar en el momento. Tú sabes que si Abraham no actuó en el momento, no hubiera manera de que lo hubieran alcanzado. ¿Por qué? Porque tenía que actuar en ese momento para poder solucionar el problema. ¿De qué forma planificó? Estableció una estrategia. ¿Y cuál fue la estrategia de Abraham? ¿Quieres verla? Amén. Vamos al versículo, escucha lo que dice la palabra. Versículo número 15, versículo 14, dice, movilizó a los hombres adiestrados nacidos en su casa, 318, y salió en su persecución hacia Adán. Y por la noche, él con sus siervos organizó sus fuerzas contra ellos y los derrotó y los persiguió hasta Jobá, que está al norte de Damasco. ¿Qué fue lo que pasó? Se sentó, planificó, movilizó y al fin ejecutó, porque venció. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Lo que usted y yo debemos hacer. Debemos de establecer una estrategia. ¿Y de qué forma estrategió? Su estrategia fue utilizar lo que estaba a su disposición. Quiero que sígueme, por favor, no quiero que me pierdas. ¿Cómo fue la estrategia de Abraham? Abraham dijo, tengo el problema, mi sobrino está acá, tengo que ir a vencer a estos malos. ¿Qué voy a usar? ¿Voy a ir a buscar donde no hay? Voy a usar lo que está a mi disposición.
Abraham utilizó lo que estaba a su disposición, porque lo que estaba a su disposición era suficiente. Escucha, eran 318 hombres contra 4 ejércitos. Amén. ¿Tú miras el problema? No cuadra la matemática, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer? Pero él dijo, Señor, esto es lo que tú me has proveído y eso es lo que tengo a mi disposición y eso es lo que voy a usar. Amén. No busques recursos donde no lo hay. Usa lo que Dios ya te dio y planifica en base a ese. Porque Dios no te dice que tienes que ser como Abraham. Él usó lo que Dios había proveído. Hermano, yo te puedo garantizar que nadie estamos al nivel de Abraham, tal vez. Donde teníamos tantas cosas que no sabemos ni dónde ponerlas. A menos de que tengas el síndrome de hoarder, que tienes pura basura en la casa. Ese es otro problema, ¿verdad? Ese es otro sermón. Pero la cosa, hermanos, es que van a vivir momentos donde no nos sentimos preparados. Pero Dios te dice, utiliza lo que Él pone a tu disposición. Sé fiel en lo poco y Él te va a honrar en lo mucho. Séle fiel, búscalo a Él y utiliza lo que Él ya te ha dado. ¿Qué te ha dado? Tu esposa, tus hermanos en Cristo, tu salvación, el escudo de la fe, ¿sí? El Espíritu Santo que te empodera y te capacita para hacer frente a cualquier situación que venga frente a ti. Usa lo que está a tu disposición. David usó una onda, una slingshot. Onda, ¿verdad, hermana? ¿Qué onda? Sea como qué onda, ¿no? Onda. Sí, ¿no? Porque es lo único que estaba a su disposición. Pero cuando tú usas lo que está a tu disposición y se lo das a la mano de Dios, tú mira lo que Dios es capaz de hacer con eso. Amén. Porque Él es Dios, Él es un artista en crear escenarios infavorables y hacer de ellos cosas maravillosas. Amén. Él utilizó lo que estaba a su disposición. También reunió a sus aliados. Él no trabajó solo. ¿Qué dice el texto? Versículo 14. Dice el versículo, y al oír esto, Abraham que se habían llevado cautivo a su sobrino, movilizó a sus hombres adiestrados, nacidos en su casa, 318, y salió en persecución de ellos. Y por la noche, con sus consiervos, organizó fuerzas con ellos y los derrotó y los persiguió hasta donde dice el texto, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos dice que Abraham, el versículo número 13, perdón. Aquí está. Y dice la última parte del texto, y estos, los nombres que acaba de mencionar, eran aliados ¿de quién? ¿De quién eran aliados? De Abraham. Abraham tenía un network de personas. Tenía contactos. Sí, amén. ¿Quién no le das gracias a Dios cuando dices, ay, yo no sé a quién localizar, pero Dios te da contactos? Amén. No le abra a su pastor porque somos malos, ¿eh? Gloria a Dios por esos contactos, amén. ¿Sabes por qué? Porque es Dios proveyéndote un medio de bendición. Yo doy gloria a Dios cuando yo estoy atorado y yo no sé qué hacer, pero yo sé que puedo hablar a mis hermanos. Porque ellos van a bendecir mi vida. Porque ellos no están interesados ellos están interesados en bendecirte. Ellos están interesados en ayudarte. Y yo sé que ellos no van a buscar beneficiarse de mí, ni me van a hacer sentir mal. Ellos están ahí porque aman a Cristo y aman a su iglesia. Alíate con gente que ama a Cristo. Porque la hora de adversidad va a llegar y tú tienes que tener aliados para hacer frente contigo. Para vencer al común enemigo que es el enemigo. Amén. Él tenía aliados. La vida cristiana no es de correr solo, es de correr en equipo. Cristo cuando te redimió no te llamó a ser un solitario independentista. Él te llamó a ser parte de su cuerpo. Porque Cristo dijo que cuando fuimos traídos de las tinieblas a luz, ahora somos un miembro de su cuerpo. Tú no estás solo. Dios te ha bendecido con su iglesia. Y tú no debes de pelear la batalla solo. Tú debes de confiar, descansar en hombres y mujeres que aman a Dios y que estarán ahí para ayudarte. Pero ¿qué otra cosa hizo él? Que es que Abraham actuó en fe. Dice el texto que él no se detuvo, que él fue con sus hombres y salió en su persecución hasta Dan. Entonces fue y los persiguió, ¿sí? ¿Sí vieron eso, verdad? ¿Qué hizo él? Actuó en fe. Él actuó en fe sin tener todas las respuestas. Amén.
Él actuó en fe. ¿De qué forma es que Dios vence o de qué forma es que debemos de confrontar la adversidad? Confiando en Dios. No tenemos los mejores recursos a nuestra disponibilidad. El gigante es más grande que nosotros, pero Dios me llama a actuar en fe. Hay momentos, hermano, donde la pasividad no es necesaria, pero hay momentos donde sí. Dios dice, estar quietos y conocer que yo soy Dios. Hay momentos donde tú no tienes que hacer nada, más que descansar en tu Señor. Pero hay momentos como el de Abraham, que no debemos de actuar en fe. Confiar en Dios. Saber de que Dios le iba. ¿Sabes por qué es que Abraham tenía tanta fe y confianza? Porque él se agarró de la promesa de Dios. Él sabía que Dios no iba a acabar con él. Él sabía que Dios lo iba a vencer porque Dios ya le había dicho que iba a ser de él una gran nación y que de su familia iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Abraham sabía que Dios no lo iba a dejar porque él confiaba en la promesa de Dios. Hermano, amigo mío, hermano mío, confía en el Señor y aprende a dar pasos y actuar en fe cuando es que Dios te indique hacerlo. Escucha lo que dice el versículo número 16. Y que cobró todos sus bienes, también su pariente Lot con sus posesiones y también las mujeres y a la gente. ¿Qué pasó? Abraham fue victorioso. Amén. Recuperaron la tierra, recuperó a Lot y recuperó toda la gente que habían tomado con ellos. Cuando tú actúas en fe, el resultado tú ves va a ser la victoria y bendición. Amén. Ahora esa victoria y bendición no es que Dios te va a prosperar y te va a hacer un multimillonario para la gloria de Dios. No, hermanos, nosotros no vendemos eso aquí. Nosotros vendemos fidelidad y dependencia de Dios. Amén. Pero sí Dios va a proveer la victoria en tu vida cuando tú confías en Él. Y a veces esa victoria es espera. Y a veces esa bendición es: yo estoy trabajando en ti mientras estás en prueba. Y a veces esa bendición es: estoy obrando aunque no me mires obrar. Pero es la forma en que Dios trabaja. Dios está más interesado en trabajar en ti durante la prueba que la prueba en sí. Dios está más interesado en ti que en resolver tu situación. Porque Dios sabe y es un artista, se me fue la palabra, tiene la habilidad de trabajar en ti y prepararte para la situación. ¿Qué hizo Abraham? Confió en Dios. Tomó un paso de fe. Y el resultado se lo dejó ¿a quién? ¿Tú crees que Abraham se fue yendo, sabes que Señor, nos van a derrotar, pero voy a ir a ver qué pasa? ¿Tú crees que fue con esa actitud? Él fue confiando que Dios iba a darle la victoria. No tengamos un sentido de pesimismo, hermanos. Confiamos en el Dios en quien hemos depositado nuestra fe. Y confiemos de que Él va conforme a su voluntad a obrar y a responder. ¿Para qué? Para que su nombre sea glorificado. Porque es en esas circunstancias cuando tú no sabes qué hacer, cuando Dios se muestra y hace resplandecer su gloria en tu vida. Y yo te pregunto esta mañana, ¿cómo vas a responder sobre la adversidad? ¿Cómo vas a responder? La adversidad va a venir, los problemas van a venir, las pruebas desafortunadamente van a venir hasta que Cristo venga por su iglesia. Pero eso no debe de que tirar la responsabilidad que tú y yo tenemos de saber cómo responder. Y Dios te ha dicho en esta mañana, iglesia, que tú debes de estar preparado porque la adversidad va a llegar. Dios te ha confirmado que tú debes de planificar para lo inesperado. Dios te ha dicho que debes de utilizar lo que está a tu disposición. Amén. Dios te ha dicho: no te aísles. Júntate con hombres y mujeres que temen a Dios. Crea unidad en el cuerpo de Cristo y conéctate con ellos, porque ellos son de bendición. Y Dios te dice: tú debes de actuar en fe y confiar que mía es la victoria. 318 hombres vencieron a 4 naciones. ¿Sí? Josafat con un pueblo derrotó a múltiples de pueblos y ellos mismos se mataron. Ellos no tuvieron que hacer nada. Confía en el Señor. Confía en el Señor. Y haz lo que hizo Josafat. Corre a Él. Ve a su presencia y yo te puedo garantizar que Él te va a dar la solución y te va a decir qué debes tú hacer. Que a Él sea la gloria de nuestras vidas, iglesia, y que podamos responder como respondió Abraham. Que
que sepamos responder frente a la adversidad. Padre, te doy gracias, Señor, en esta mañana. Padre, porque tú nos has mostrado a través de tu palabra, Señor, que la adversidad va a venir, Señor. Que la adversidad es inevitable, Señor. Pero tú estás más interesado en nosotros, Padre, que en solucionar nuestros problemas, Señor. Ayúdanos a confiar en ti cuando estamos en adversidad, Señor. Ayúdanos a saber responder en fe, Señor. Ayúdanos a estar preparados y no tener una actitud de indiferencia, Padre. Danos un sentir de responsabilidad, Señor. Padre amado, ayúdanos, Señor, a planificar, Señor, para aquellos momentos donde no sabemos qué hacer. Ayúdanos a depender de ti, Padre. Pero más que todo, danos la fe para caminar en fe y mirar cómo tú obras, Señor, cuando confiamos en ti. Gracias por tu palabra, Señor. Y gracias por tu obra, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. La iglesia dice, póngase de pie, vamos a adorarle, Señor.